La más novedosa técnica para eliminar grasa localizada. Se trata de las enzimas recombinantes. Hablo de tres sustancias que trabajan en sinergia para tratar diferentes condiciones. Aunque su uso más popular es la reducción de la adiposidad localizada, es decir, reducir o minimizar volúmenes en áreas específicas, también tiene eficacia en la mejoría de cicatrices, la celulitis e incluso para deshacer un relleno de ácido hialurónico que no te haya gustado. Si quieres saber qué son exactamente las enzimas recombinantes, cómo funcionan y los beneficios que podemos obtener de ellas, quédate conmigo en este video. Hola corazón, qué gusto tenerte por acá. Si eres nuevo o nueva en este canal, déjame presentarme, soy la doctora Jaylen Solarte, médica especialista en medicina estética y te doy la bienvenida al canal donde nos dedicamos a darte la información necesaria sobre tratamientos estéticos para ayudarte a tomar las mejores decisiones en tu cuidado estético o anti-envejecimiento. Antes de ponernos en tema, me gustaría saber si conocías o habías escuchado hablar alguna vez de estas enzimas recombinantes. ¿Las probaste? ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Te dieron resultado? ¿Cuántas sesiones te hicieron? Cuéntanos, por favor. Ya sabes que la experiencia de cada uno de nosotros es valiosa para que juntos promovamos una medicina estética que sea segura. Y para eso debemos retroalimentarnos de información. Tu experiencia puede ayudar a otros a tomar sabias decisiones. Seguramente te quedaste a ver este video porque viste que voy a hablar de un tratamiento efectivo para reducir rollitos o grasa localizada. Y sí, las enzimas recombinantes o también llamadas enzimas lipolíticas son sustancias que al ser inyectadas en áreas puntuales pueden ayudarnos a eliminar esa grasita indeseada. Comencemos por lo básico. Para entender qué son exactamente las enzimas recombinantes, primero necesitamos saber qué son las enzimas en general. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de las reacciones bioquímicas del cuerpo. Esto significa que aceleran las acciones que ocurren dentro de nuestras células y tejidos, haciendo posible procesos como la digestión, la coagulación de la sangre, la replicación del ADN y la producción de energía. Te doy un ejemplo. En el caso de la digestión, son las enzimas las que intervienen para que ese alimento pase a ser desintegrado y convertido en vitaminas, proteínas, minerales, etc. Ahora sí, hablemos de las enzimas recombinantes. Estas son proteínas especializadas que se producen mediante técnicas de ingeniería genética utilizando ADN recombinante. ¿Qué quiere decir esto? Se insertan genes específicos en microorganismos. A diferencia de las enzimas naturales que se encuentran en nuestro cuerpo, las enzimas recombinantes son creadas artificialmente en laboratorios utilizando microorganismos como bacterias o levaduras para que estos produzcan la enzima que es de nuestro interés. Y estas enzimas van a estar diseñadas para realizar funciones específicas. Esta técnica permite la producción a gran escala de enzimas que son altamente purificadas. Esta producción es un proceso complejo, pero vamos a simplificarlo. En el laboratorio, mediante técnicas de biotecnología, se introducen en las bacterias unas estructuras moleculares llamadas plásmidos. Este plásmido cambia el ADN de dicha bacteria para que a partir de allí ella empiece a producir la enzima que se codificó en su ADN. Esa producción luego se somete a un proceso de extrema purificación para ser utilizada con fines médicos. Las enzimas recombinantes que utilizamos en medicina estética son lipasa, colagenasa y hialuronidasa. Cada una de ellas tiene efectos diferentes que al ser combinadas logran la sinergia necesaria para lograr reducir esa grasita facial o corporal que no deseamos. Aunque también podemos modificar el cóctel, en otras palabras, cambiar la combinación de ellas para mejorar cicatrices hipertróficas, cicatrices de acné, fibrosis postliposucción, celulitis y estrías. La lipasa, como su nombre sugiere, interviene en la destrucción de los lípidos. Esta enzima descompone a las células de grasa para que sus componentes puedan ser eliminados y así poder deshacernos de los volúmenes que no deseamos. La colagenasa te puede hacer dudar porque estarás pensando, si lo que necesitamos es mantener y producir más colágeno, entonces ¿por qué me voy a inyectar algo que lo destruye? Bueno, es que esta colagenasa está diseñada para que intervenga solo en el colágeno defectuoso o colágeno mal formado. La destrucción de este colágeno anómalo induce a nuestras células a producir colágeno de buena calidad para reemplazar este que ha sido destruido. La hialuronidasa es otra que se puede prestar a confusiones, porque claramente el ácido hialurónico es otro compuesto natural que queremos y necesitamos como parte fundamental de nuestros tejidos. La enzima de laboratorio actúa solamente en el hialurónico que se encuentra retenido, porque este contribuye a la retención de líquidos, a formar fibrosis y celulitis. Además, es efectiva también para descomponer el ácido hialurónico fabricado en laboratorio, es decir,
el que utilizamos para rellenos dérmicos. Estas enzimas las recibimos en unos frasquitos o viales en los que se encuentra el producto liofilizado, es decir, que viene en forma de un polvito que vamos a reconstituir con solución fisiológica o suero fisiológico para convertirlo en una sustancia líquida que pueda ser inyectada. Una vez reconstituidas por separado, para aplicarlas en el paciente vamos a combinarlas entre sí dependiendo del objetivo que estemos buscando. Por ejemplo, para adiposidad localizada combinamos las tres, lipasa, colagenasa y hialuronidasa. En ocasiones combinamos poniendo 2 frasquitos de lipasa y uno de cada una de las otras. Si se trata de cicatrices hipertróficas, es posible que optemos por combinar 2 frascos de colagenasa y uno de hialuronidasa. A partir de estas 3 enzimas son varias las combinaciones que podemos hacer en función de lo que queramos lograr. Adicionalmente, solemos poner un poco de lidocaína en la mezcla porque estos cócteles de enzimas suelen generar un poco de ardor y la adición de anestésico hace mucho más tolerable el tratamiento. Las enzimas recombinantes las podemos utilizar prácticamente en todo el cuerpo, donde las necesitemos. Por ejemplo, en las bolsitas de debajo de los ojos, en el jowl, que es esta grasita que está aquí o también llamado bulldog, en la papada, en las mejillas si tenemos la cara muy gordita, podemos aplicarla superficialmente en todo el rostro para tratar cicatrices de acné, en cualquier zona corporal donde tengamos un rollito indeseado o una cicatriz, también en las zonas con celulitis como muslos o glúteos. En fin, la verdad es que podemos inyectarlas donde las necesitemos. El procedimiento es bastante sencillo. Una vez que hemos reconstituido y mezclado las enzimas, procedemos a inyectarlas en la zona que queremos tratar. La profundidad de la aguja va a depender de lo que queremos resolver, ya que no es lo mismo la bolsita de grasa debajo de los ojos que un rollito en el abdomen. Inevitablemente el pinchacito de la aguja sí lo vas a sentir, pero son agujas extremadamente finitas, lo que significa que el dolor que generan es mínimo. Lo que sí puede resultar molesto es el cóctel, que honestamente arde. Por ello es que agregamos lidocaína en la fórmula. Yo recuerdo cuando probé las enzimas por primera vez, fue justamente en mis bolsitas palpebrales. En ese entonces aún no estaba 100% recomendada la utilización de lidocaína, así que me las inyecté así nomás. Ustedes no se pueden imaginar los lagrimones que me salían cada vez que el líquido iba ingresando. Pero por suerte, ya está absolutamente comprobado que se puede y conviene la adición de lidocaína, por lo tanto ya ningún paciente va a vivir la experiencia que tuve yo. Posterior a la aplicación puede haber un poco de hinchazón o edema en el lugar de inyección, pero a diferencia de tratamientos como la fosfatidilcolina, no hay dolor posterior. La única molestia es en el momento de la aplicación. Como cualquier tratamiento inyectable, puede haber hematomas y como siempre les digo, los hematomas no se tratan de un error médico o una mala praxis. Siempre que utilicemos una aguja puede haber hematomas. De presentarse, estos van a tener una duración de 7 a 14 días. Esa es la duración promedio normal de un hematoma o moretón. Existe otro efecto secundario que puede ocurrir. Le pasa a muy pocos pacientes, pero puede pasar. Se trata de la presencia de ligera fiebre luego de la aplicación o sensación de estar por resfriarte o engriparte. Sí, sé que sonará raro, ¿cómo que fiebre? Ok, esto ocurre porque estamos acelerando el metabolismo celular. Acá lo importante es que sepas que puede pasar y que de presentarse cede espontáneamente luego de 24 horas. Ten presente que no se considera una complicación sino un efecto secundario y que en caso de presentarse se lo debes comunicar a tu médico y procurar la ingesta de unos 3 litros de agua cada día para mejorar estos síntomas. Con respecto a los cuidados posteriores, es importante que no consumas antiinflamatorios porque esa inflamación es necesaria para que las células lleven a cabo el proceso metabólico que estamos intentando inducir. En cuanto al número de sesiones, en general, se recomiendan al menos 4 sesiones para evaluar resultados. No obstante, hay pacientes que notan mejorías con tan solo 2 sesiones, mientras que hay otros pacientes que pueden requerir hasta 6 u 8 sesiones para tener resultados que sean satisfactorios. Por lo tanto, el número de sesiones va a depender mucho del tamaño de la grasita o la cicatriz y del metabolismo propio del paciente. Los resultados suelen empezar a notarse al mes de la aplicación. Por eso, algunos médicos recomiendan realizar las sesiones cada 4 semanas. Aunque también se pueden aplicar cada 15 días para acelerar el proceso. El número de cócteles a utilizar en cada sesión depende del tamaño de la lesión o del área que queremos tratar. O sea, el tamaño del rollito de grasa que queramos reducir, el tamaño de la cicatriz o la extensión del área con celulitis o estrías. Por lo tanto, no hay una fórmula universal. Hay que evaluar a cada paciente para determinar cuántos cócteles debería aplicarse por cada sesión. En lo referente a la duración de los resultados,
En caso de cicatrices, la mejoría es permanente. Cuando se trata de adiposidad localizada, depende de los hábitos de vida del paciente. Si vuelves a subir de peso, es muy probable que vuelvas a engordar en los mismos lugares, por lo que cualquier tratamiento reductor deberías acompañarlo con alimentación saludable y actividad física regular. Con respecto a la celulitis, ya sabemos que es una condición que no tiene solución definitiva. La mejoramos temporalmente, pero muchos factores hormonales y metabólicos pueden favorecer que la celulitis vuelva a formarse. Cuando realizamos disolución de un relleno de ácido hialurónico, los resultados también son permanentes y definitivos. Mi corazón, esto era lo que quería contarte sobre enzimas recombinantes. Si tienes preguntas, no dudes en escribirlas en los comentarios, que con gusto respondo personalmente. También puedes escribir en los comentarios si quieres sugerirme algún tema para próximos videos. Te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en este video. Chao, chao.